que le comparto. Ahí están viendo, chicos. Sí, profe. Joya. Bueno, nosotros un poco ahí lo que estábamos diciendo, el fenómeno que va a haber, dijimos que los estudiantes y la clase obrera se va a tirar en contra de esta dictadura, pero también otro fenómeno que se va a terminar de consolidar en estos años era algo que ya había en Argentina, pero a fines de la década del 60 comienza a aparecer. ¿Quiénes son? Grupos guerrilleros en la Argentina, guerrillas, ¿no? Em, ¿Cómo se podrían dividir estas guerrillas? Bueno, digamos, estos grupos se podían dividir en dos. Había guerrillas de origen peronistas y guerrillas de origen marxista. ¿Qué guerrillas empiezan a surgir a fines de los 60 y principios de los 70? Bueno, montoneros, las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FAP, que eran Fuerzas Armadas Peronistas descamisados. Y por el otro lado, el principal grupo guerrillero marxista era el ERP, que era el Ejército Revolucionario del Pueblo, que era el brazo armado del PRT, que era el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Eh, Primero, vamos a fijarnos qué características comunes tenían estos grupos. El grueso de los miembros de estos grupos eran jóvenes de clase media acomodada. ¿Por qué surgen estos grupos guerrilleros? Primero, esto tiene que ver, digamos, todo esto que estamos viendo ahora no solo sucedía en Argentina, sino en el mundo, porque ustedes se podrán imaginar que nuestro país no es un tupper que está aislado del mundo. Por ejemplo, estas movilizaciones obrero-estudiantiles, como hubo en Argentina con el Cordobazo y demás, sucedían en otras partes del mundo, como fue, por ejemplo, el Mayo francés. La aparición de grupos guerrilleros es algo que se estaba empezando a dar en toda Latinoamérica e incluso en algunos lugares de Europa, ¿no? Es decir, que todo esto que nosotros estamos viendo respondía a algo más general. Ustedes se podrán imaginar que, sobre todo en Latinoamérica, ¿por qué la aparición de guerrillas era tan fuerte? Bueno, esto con influencia por la influencia de lo que fue la Revolución Cubana. Ustedes que esto me dijeron que el año pasado lo vieron, saben que la Revolución Cubana fue hecha por un grupo guerrillero que era el Movimiento 26 de Julio. Ahí participaron Fidel Castro, el Che Guevara, etcétera, y tomaron el poder en la isla. Bueno, lo que se intentaban hacer estos grupos de alguna manera era replicar lo que había pasado en Cuba. Y en Argentina, de nuevo, esto era muy fuerte porque recuerden, esto es lo que vimos, estas características del Estado burocrático autoritario que no permitía la participación política, hacía que muchos jóvenes en esta época decidieran el camino de la vía armada como la única forma de luchar o participar en política, si no había canales, los canales tradicionales de participación era por medio de la violencia. Entonces, bueno, volviendo acá a la diapositiva, ¿cómo estaban, quiénes eran, qué características comunes tenían estos grupos guerrilleros? Bueno, de nuevo, eran jóvenes de clase media acomodada. Obviamente, al ser grupos guerrilleros, utilizaban la violencia, así hacían secuestros para autofinanciarse, secuestraban empresarios, hacían copamientos de ciudades, atacaban a miembros de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas y cometían asesinatos. Es decir, no hay que tratar de idealizar a estos grupos, ¿no? Es decir, era gente bastante pesada. ¿Y cuál era el objetivo? Se buscaba, se podría decir, imponer el socialismo en Argentina. Y volviendo a la anterior diapositiva, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo estos que eran peronistas querían el socialismo? Bueno, esto lo vamos a ver después. Mucha gente que tenía una ideología de izquierda o se había formado en el marxismo, pensaba que como históricamente los sectores populares estaban ligados al peronismo, entonces había que militar en el peronismo, había que meterse en el peronismo para tratar de cooptarlo, dirigirlo y, e impulsar que el peronismo, una vez que tome el poder, pueda lograr una transición a un sistema socialista. Era lo que pensaban estos grupos, ¿no? Estas guerrillas peronistas. Los marxistas, en este caso el PRT, eran, hacían una lectura más clásica
decían que obviamente el peronismo era un movimiento burgués o un partido burgués que era imposible que impusiera el socialismo. Entonces, digamos como que la revolución socialista tenía que venir por fuera del peronismo. Los peronistas, estas guerrillas peronistas no, creían que desde el, desde el peronismo era posible impulsar a la Argentina hacia una transición socialista. ¿Se va entendiendo hasta acá, chicos? Sí, Sí, profe. sí, sí. Bueno, un poco hablando de estos grupos, por ejemplo, las FARC inicialmente eran miembros, habían sido, eh, tenían un origen marxista. Muchos de estos guerrilleros pensaban unirse en el año 67 al foco guerrillero que había establecido el Che Guevara en Bolivia. Después, cuando obviamente ese foco fracasa, eh, no se llegaron a unir por eso, porque fracasa el Che Guevara, lo matan en Bolivia. Y sobre Montoneros, que después vamos a ver que todos estos grupos van a ser absorbidos por Montoneros, es la guerrilla que va a quedar. Primero, Montoneros, ¿cómo hace su aparición? El primer, digamos, eh, su presentación a la sociedad, por así decirlo, va a ser el secuestro y ajusticiamiento de Aramburu. Ustedes no sé si se acuerdan que quién era el general Aramburu. Fue uno de los generales que participó en el golpe de Estado contra Perón en el año 55. ¿Qué hicieron en el año 70 los Montoneros? Cuando era una organización muy incipiente, estaba compuesta por pocos miembros. Lo secuestran a Aramburu, le hacen un juicio revolucionario, lo fusilan y con eso, de alguna manera, se presentaban, por así decirlo, a la sociedad, ¿no? Acá esto es un poco más largo. Durante un par de días ellos mantienen secuestrado el cadáver de Aramburu porque ellos decían que iban a entregar el cadáver. Sí, por otro lado aparecía el cadáver de Eva Perón. Esto no sé si lo saben. Cuando Eva Perón muere en el año 52, su cuerpo es embalsamado y estaba en la sede de la CGT. Cuando cae el peronismo, que es una de las cosas que hace la Revolución Libertadora, roba el cuerpo de Eva Perón y lo entierra en Italia con otro nombre, en un cementerio italiano con otro nombre. Durante muchos años, hasta el año 73, el cuerpo de Eva Perón estuvo desaparecido. Los montoneros pedían eso. Nosotros entregamos el cadáver de Aramburu si entregan el cadáver de Eva Perón. Después, obviamente, Qué salvaje. claro, sí, bueno, eso se podría decir que Eva Perón, o al menos el cuerpo fue una desaparecida. Uno de los requisitos que va a pedir Perón para volver va a ser que aparezca el cuerpo de Eva Perón. Pero bueno, en- lo que pasaba es que el lugar donde lo tenían escondido el cuerpo de Aramburu, los montoneros, a la larga lo terminan encontrando a los pocos días la fuerza de seguridad. Entonces, en ese sentido, es como el plan de los montoneros fracasa. Que en realidad es el asesinato de Aramburu lo que termina de generar la caída de Onganía. Porque ustedes fíjense que Aramburu, dentro de todo, era una persona, había sido un presidente de facto, y que como que lo asesinaran era como que estaba mostrando que ya Onganía no controlaba ninguna situación del país, ¿no? Como que ya entre las protestas y este asesinato es como que a Onganía se le había ido la situación de las manos. Pero bueno, en otra característica de Montoneros es que muchos de sus miembros provenían del nacionalismo católico, ¿no? Es decir, eran incluso, Profe, sí, perdón porque me perdí. Aramburu lo matan durante el gobierno de Onganía. claro, en 1970 lo secuestran, que en realidad es como que los grupos o los miembros montoneros se disfrazan de militares, lo van a buscar a la casa, le dicen lo tenemos que llevar a un lado, y ahí lo secuestran y lo mantienen oculto un par de días, le hacen lo que es un juicio revolucionario, porque ustedes no sé si recuerdan que durante la dictadura de Aramburu se llegaron a fusilar a militantes peronistas de manera clandestina, eso es lo que relata Rodolfo Walsh en Operación Masacre. Entonces, como se podría decir una venganza lo que hacen los montoneros, y le hacen un juicio revolucionario y lo fusilan, ¿no? Y bueno, y esto es lo que les explicaban. Tuvieron oculto el cadáver un par de días, pedían el cadáver de Eva Perón y después esto lo que les contaba, aparece el cuerpo de Aramburu. Eh, ¿Y, sí, y ya para este entonces Aramburu no tenía más poder de nada o seguía siendo influyente? no, el tipo Aramburu había querido presentarse después en las elecciones. Ahora, mira, no me recuerdo si en las elecciones del 58
o en las del 63 se presenta, pero no tenía la influencia, no, ya no era una persona suficiente. tan importante. Pero digamos que el hecho que un grupo en esa época minoritario como Montoneros, creo que cuando se fundó Montonero eran 10 miembros nada más, eran 10 tipos, Ah, que quisieran eso, te demostraba de alguna manera como que Onganía ya no controlaba ya más la no situación. controlaba nada, Claro, claro. que después, bueno, hay un par de teorías conspirativas que dicen que como que Onganía por internas en las fuerzas, como que de alguna manera Onganía sabía de este secuestro, porque una de las preguntas que se hacen es, bueno, ¿y los montoneros de dónde sacaron esos oficiales de militares para irlo a buscar a Aramburu? Porque digo, un traje de militar nadie tiene en la Claro, casa, no. ¿se entiende? Entonces hay algunas teorías conspirativas como que Onganía sabía o de alguna manera por internas de las fuerzas lo mandaron a secuestrar a Aramburu a propósito, pero bueno, eso son ya más teorías que no se saben, ¿no? Pero bueno, Claro, más compilativo. claro, sí. La cosa, bueno, que ese asesinato es como ya termina la presencia de Onganía. Pero una breve cosa sobre Montoneros que yo les estaba diciendo, muchos de sus miembros provenían del nacionalismo católico de extrema derecha, es decir, incluso habían militado en una agrupación de los 60 llamada Tacuara, que eran católicos de extrema derecha. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo pasaron estos católicos de extrema derecha a poco más ser pedir un gobierno socialista o filosocialista? ¿No? ¿Cómo se pasa de la extrema derecha a la extrema izquierda? Bueno, eso también responde a ciertos cambios que estaba habiendo en la iglesia en esa época en el mundo y sobre todo en la iglesia en latinoamericana. Es decir, ¿qué es lo que empieza a pasar en la década del 60 en la iglesia? Bueno, en el año 62, ahí como ven en la diapositiva, el Papa Juan XXIII convoca al Concilio Vaticano II, que básicamente este concilio buscaba de alguna manera modernizar algunos temas de la iglesia. El siguiente Papa en el año 67, que era Paulo VI, promulga una encíclica que se llamaba Popolorum Progressio. Y era una encíclica que hablaba sobre temas de política, y de una manera bastante radicalizada, porque fíjense qué era lo que denunciaba esta encíclica. Bueno, se condenaba la pobreza, se condenaba la diferencia asimétrica que había entre los países pobres y ricos, había una crítica a la propiedad privada, pero bueno, a la propiedad privada excesiva, y se, se proponía el derecho a la insurrección contra las tiranías, es decir, como que se justificaba que si había un tirano, un dictador, el derecho a la insurrección. Estas ideas van a ser tomadas muy al pie de la letra por muchos obispos latinoamericanos y en el año 68 va a haber una conferencia episcopal en Medellín y ahí nace lo que se conoce como la teología de la liberación, que básicamente es una rama de la iglesia que está más cerca, que ellos dicen que toman la opción por los pobres y que está muy cercana a las ideas de izquierda. Ustedes fíjense que esto que proponía esta encíclica, ¿no? Crítica a la propiedad privada, derecho a la insurrección, condena o la denuncia entre estas diferencias entre los países pobres y ricos, es bastante parecido a lo que plantean los grupos de izquierda, ¿no? ¿Y cómo se materializa esto en la Argentina? Bueno, muchos curas de bases, no la jerarquía católica, pero sí curas de bases, van a aceptar estas ideas que se los conocía como esta teología de la liberación también se la conocía como en teología del tercer mundo, y cómo van a operar en la Argentina estos curas. Bueno, van a empezar a hacer ollas populares, van a participar de tomas de fábrica para defender a los derechos de los obreros, van a estar en contra de la erradicación de las villas miserias, que esto sobre todo eh, va a pasar mucho con la dictadura de Onganía, que quería erradicar villas y también durante el proceso militar del 76. Y de estos curas hay dos que son importantes. Uno es el padre Carlos Mujica, que va a pertenecer a esta rama de la iglesia. Y esto es interesante, ¿no? Que este cura formó intelectualmente a muchos dirigentes que luego formaron parte de Montonero. Es decir, a la pregunta inicial, ¿cómo muchos de estos católicos pasaron de la extrema derecha a la extrema izquierda? Bueno, son estos católicos que van a adherir a estas nuevas recomendaciones o a estos nuevos cambios que había en esa época en la Iglesia Católica. Muchos de estos jóvenes que eran o adolescentes en la década del 60
van a ser formados por muchos curas como este Carlos Mujica y de ahí van a dar origen a Montoneros. Carlos Mujica va a ser asesinado en la AAA, esto lo vamos a ver después, y después otro obispo muy importante que era Enrique Angelelli, que también era uno de estos obispos que estaba en esta corriente de la Iglesia Católica. ¿Qué hacía este obispo? Bueno, ¿cuál era su trabajo militante? Promovía la creación de sindicatos y organizaciones de base para concientizar los derechos de los mineros, peones rurales, empleadas domésticas. Va a luchar por los presos políticos y este va a ser asesinado en el 76 por la dictadura. ¿Se va entendiendo hasta acá, chicos? Sí. ¿Sí? Bueno, si hay alguno que no entiende algo o quiere eh, frenarme o hacer un comentario, lo puede hacer. Bueno, ¿cómo, qué es lo, esto estamos hablando de esta aparición de estas guerrillas, ¿no? Que van a tener un impacto muy fuerte en la escena nacional. Ahora, ¿qué pasaba en el gobierno? Dijimos que Onganía renuncia y va a asumir otro militar llamado Livingston. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer Livingston? En ese sentido, los militares estos no eran tontos, habían entendido que parte de esta radicalización política se debía al plan este de Krieger-Bacena de intentar racionalizar la industria, generar una industria competitiva eh, para poder ser exportada y que de alguna manera las medidas económicas habían generado descontento de la sociedad. Entonces como que Livingston va a dar marcha atrás al plan económico inicial de Krieger-Bacena. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a meter a un ministro de Economía que se llamaba Aldo Ferrer. Creo que to, todavía sigue vivo o si no está vivo murió hace poco. Estuvo después en estos años este Aldo Ferrer cercano al kirchnerismo. ¿Y cuál era el objetivo va a ser de esta época? Proteger la industria nacional, ¿no? Y es decir, si lo que quería Krieger Bacena, que era el ministro de Onganía, era generar una industria, intentar hacer reformas para generar una industria competitiva para ser exportada, acá lo que se buscaba era intentar volver con esta idea de una industria nacional orientada al mercado interno. ¿Y cuáles van a ser las medidas que va a tomar este Aldo Ferrer? Primero el compre nacional, que los ministerios debían aprovisionarse con productos locales, obviamente esto para aumentar el consumo de las industrias o pymes que se dedican a lo que son la producción de trabajos de oficina y demás. Va a poner aranceles altos. ¿Para qué poner aranceles altos? Obviamente para que los productos industriales de afuera no puedan entrar al mercado local. Va a volver a subsidiar industrias. No sé si se acuerdan que nosotros habíamos dicho que Krieger Bacena le había sacado los subsidios a industrias ineficientes como el azúcar y que por eso muchas cerraron. Bueno, acá vuelven los subsidios a las industrias para que los puestos laborales no se pierdan y va a aumentar los salarios de los trabajadores para aumentar la demanda, ¿no? De nuevo, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho que Krieger Bacena congeló los salarios? Bueno, acá se los van a aumentar para que primero para intentar disminuir el descontento de, eh, de los trabajadores en general e intentar de alguna manera disminuir la conflictividad social. Ahora, si este Livingston hacía esto, ¿no? A nivel económico generó estos cambios, ¿qué es lo que hacía a nivel político? Bueno, mantuvo las mismas restricciones que Onganía, es decir, se prohibían los partidos políticos, se prohibían la militancia sindical, es decir, seguía habiendo persecución. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Obviamente, ya la dirigencia política se daba cuenta que esta situación no podía seguir, entonces va a formar la Hora del Pueblo. ¿Qué fue la Hora del Pueblo? Fue un frente antidictatorial, multipartidario, donde estaban los principales partidos políticos. Bueno, ahí ven el peronismo, el radicalismo, el socialismo, conservadores, etcétera. ¿Y qué era lo que se exigía? Elecciones sin proscripciones y respeto a las minorías partidarias. Es decir, que terminara la dictadura y que hubiera elecciones eh, sin ningún tipo de proscripción. Ya como ya nadie toleraba en esa época que el peronismo se hubiera proscripto. ¿Qué es lo que va a pasar con Livingston? En el año 71 va a haber un segundo cordobazo, una segunda manifestación en Córdoba y el tipo va a tener que renunciar. ¿Y quién es el que queda? ¿Cuál va a ser el último presidente de facto de esta dictadura? Bueno, va a asumir Agustín Lanús, Agustín Lanusse.
Obviamente, ¿qué es lo que va a hacer Agustín Lanusse? Obviamente va a flexibilizar el autoritarismo de la Revolución Argentina, es decir, va a permitir que los partidos políticos abran, que pueda haber nuevamente actividad política en todos los niveles, porque ya era insostenible la situación. Y primero lo que va a hacer Lanús es impulsar un gran acuerdo nacional. Que primero, ¿qué era lo que buscaba este gran acuerdo nacional? Una transición, es decir, que hubiera una transición ordenada entre la dictadura y la nueva democracia. Obviamente en realidad era un poco un plan de Lanuse que lo que buscaba era intentar lograr consenso entre los partidos políticos o sectores de los partidos políticos para que apoyaran su candidatura a presidente, es decir, el plan de Lanús era presentarse a elecciones, pero en realidad este acuerdo va a fracasar básicamente porque Perón desde el exilio lo va a boicotear, es decir, ustedes recuerden que Perón, que desde el año 55 había estado en el exilio, había estado en varios países y después eh, se fue a vivir a España, ahí donde estableció su residencia, seguía siendo un actor de peso en la política argentina. En, ustedes recuerdan el pacto con Frondizi, el control o la influencia que seguía ejerciendo sobre los sindicatos. También Perón va a ejercer influencia sobre los grupos guerrilleros peronistas, es decir, el Perón y el peronismo seguían teniendo cierto poder, por así decirlo, eh, en el país. ¿Y qué es lo que va a terminar pasando con Lanuse? Bueno, en realidad también esta dictadura de Lanuse va a terminar de manera muy abrupta porque va a haber un hecho que se conoce como la masacre de Trelew, que fue en el año 72. Contexto, ¿qué es lo que había pasado? Muchos miembros de las guerrillas, de Montoneros, FARC, ERP, de todos estos grupos guerrilleros, durante estos años, 70 al 72, habían sido detenidos y habían sido trasladados al penal de Rawson, ¿no? que es la capital de Chubut. Estaban todos ahí. Bueno, en ese penal, los guerrilleros, las cabecillas, o sea, digamos, el primer orden de estas organizaciones y los segundos órdenes, que eran los que estaban ahí, idearon un plan para fugarse de la cárcel. ¿En qué consistía ese plan? Obviamente, tomar el penal, trasladarse a Trelew, que es una otra ciudad de Chubut que está bastante cerca, y desde ahí ir hacia Chile con un avión de línea que había sido previamente secuestrado. Es decir, había un avión de aerolíneas argentinas que había salido de Buenos Aires, iba a Trelew, había sido ya tomado por guerrilleros que habían subido y la idea era ir al aeropuerto de Trelew y hacia ahí volar hacia Chile. Ustedes recuerden que Chile en esa época estaba gobernada por el presidente socialista Salvador Allende. Obviamente, acá tienen la fecha, el 15 de agosto del año 72 comienza el operativo, se toma la prisión, es decir, en ese sentido el plan inicialmente funciona bien, por así decirlo, pero ¿qué es lo que sucede? Por problemas de comunicación, de que el transporte que habían organizado no estaba apto, solo 6 guerrilleros logran salir a Chile, es decir, solo 6 guerrilleros salen del penal a Rawson, pueden ir a Trelew y tomar ese avión para irse a Chile, que eran los cabecillas. Los 19 restantes que iban a ir, cuando llegan a Trelew ya el avión había partido y terminan siendo detenidos, ¿no? Porque obviamente una vez que, que el penal fue tomado, las autoridades, no solo provinciales sino nacionales, se dieron cuenta de lo que estaba pasando y decidieron abortar la misión. Entonces, 19 de estos guerrilleros, cuando llegan a Trelew, se dan cuenta que el avión había despegado y se tienen que entregar a las autoridades y son trasladados a una base de la Marina que se llamaba Base Almirante Sar. ¿Qué es lo que pasa un par de días después? A estos guerrilleros que estaban detenidos en celda se los saca a la fuerza y se los fusila. Es decir, los matan ahí. Primero las autoridades intentaron decir que había habido un nuevo intento de cómo se llama, de fuga, pero en realidad eso no había pasado, es decir, estaban detenidos, los sacan de la celda y los fusilaron, ¿no? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esto? Esta foto es cuando los guerrilleros los 19 guerrilleros se entregaron en el aeropuerto, ¿no? Primero se va a debilitar la figura de Lanuse, porque obviamente ustedes se imaginarán que si
si pasó esto, es como que Lanuse no controlaba la situación, porque recuerden lo que les había dicho, todo este fusilamiento clandestino sucedió en una base de la Marina. Es decir, no fue algo que ordenó Lanuse. ¿Por qué? La Marina hizo esto, algunos no se sabe bien por qué, en realidad esto también responde a ciertas internas que había en las Fuerzas Armadas, es como que de alguna manera la Marina lo hizo para debilitar a Lanuse, pero lo que sucedió fue esto, que Lanuse queda totalmente debilitado y va a tener que acelerar el llamado a elecciones. De los 19, estos guerrilleros que fueron fusilados van a sobrevivir 3 que después van a ser asesinados en la otra dictadura que es el proceso de reorganización nacional. ¿Y qué es lo que termina generando esto? Un aumento de la violencia guerrillera, porque de alguna manera como venganza, todas estas organizaciones guerrilleras que había en Argentina van a empezar cada vez a operar más, ¿no? Es decir, entre el año 72 y 73 es como que la violencia guerrillera aumenta exponencialmente. El lema de los guerrilleros era la sangre derramada no será negociada y van a operar en Argentina haciendo eh, también desastres. Bueno, ¿cómo se produce la transición? Y ya con esto vamos terminando. La NUCE. ¿Hasta ahora se va entendiendo todo, chicos? Sí, profe. Sí, Sí, ¿Sí? sí. Bueno, sí, sí. ¿cómo termina esto? La NUCE tiene que llamar a elecciones, pero lo que quería la NUCE, que era un poco lo que había querido con el GAN, era intentar impedir que el peronismo volviera al poder de forma democrática, que volviera al poder. Digamos, la NUCE siempre había sido un tipo muy antiperonista. Digamos, este golpe de la Revolución Argentina, nosotros habíamos dicho que uno de los motivos cuál era intentar boicotear al peronismo en sus inicios. Y en realidad lo que va a hacer la NUCE es decir, va a permitir elecciones, pero va a imponer dos cláusulas. Primero que decía que los candidatos que se querían presentar debían estar en el país para agosto del 72. Perón estaba exiliado de nuevo, estaba en España. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué no volvía? Bueno, por varios motivos. Primero que durante los años en que estuvo Perón proscripto le habían inventado un montón de causas judiciales y de alguna manera te- te- no sé si la palabra decir tenía miedo, pero si volvía a la Argentina iba a tener que responder por esas causas. Y además Perón no le quería dar el brazo a torcer a la NUCE, ¿no? Como que de alguna manera someterse a las exigencias de la NUCE. Entonces, bueno, esta era la primera cláusula, que los candidatos tenían que estar en el país para agosto del 72. Y la segunda, inventó la NUCE una ley de balotaje que establecía que si un candidato no conseguía el 50% de los votos, tenía que haber una segunda vuelta. Entonces, ¿qué es lo que hace Perón? Perón va a elegir como candidato a Héctor Cámpora. ¿Quién era Héctor Cámpora? Bueno, Cámpora había sido un peronista desde siempre. Había formado parte del gobierno de Perón de las dos presidencias de Perón, que fueron del año 45 al año 55. Llegó a ser presidente de la Cámara de Diputados, es decir, tuvo un cargo bastante alto. Y además, en esta época del exilio, se había convertido Cámpora en uno de los voceros de Perón, era es decir, uno de los representantes de Perón en la Argentina. Entonces, Perón lo va a ungir a Cámpora como candidato, ya que él no se podía presentar porque estaba en España y no cumplía este primer requisito, el de estar en el país para agosto del año 72, lo va a ungir a él como candidato. Entonces se va a establecer se va a crear una alianza electoral con muchos partidos, que era el FRESCULI, Frente Justicialista de Liberación, y la fórmula cuál va a ser Cámpora Solano Lima. Solano Lima provenía del conservadurismo, ¿no? Era un político conservador. El 11 de marzo se van a hacer las elecciones del año 73 y va a sacar esta fórmula Cámpora Solano Lima el 49,5% del sufragio. Es decir, en teoría le faltaba un 0,5 para no ir al balotaje. Recuerden que esta ley de la NUCE establecía que si un candidato no sacaba acá el 50% de los votos, tenía que dar segunda vuelta. Pero bueno, como prácticamente había llegado, o sea, le faltaba nada,
en el resto de partidos políticos reconocieron la victoria de Cámpora y obviamente Cámpora se va a convertir en el nuevo presidente de la Argentina y el peronismo, que esto es más importante, vuelve al poder después de 18 años de proscripción. Bueno, hasta acá llegamos, chicos. ¿Se entendió esto? Sí, ¿Sí? entendido. Sí, profe. Bueno, ¿hay alguno que quiera preguntar algo, quieras realizar algún comentario o tenga alguna duda sobre lo que acabamos de ver? No, mi parte no. No, no. Bueno, No, profe. bueno, si está todo en orden, terminamos acá. Yo el lunes le subo la actividad y obviamente voy a subir esta clase, ¿ok? Dale, profe. Bueno, Bueno, gracias, profe. listo, no, nos estamos viendo entonces. Nos vemos. Chao, profe. Chao. Chao. Gracias, profe. Saludos. Chao, profe, nos vemos.